Ok, bien chicos, como les decía, bienvenidos a esta clase de matemática, de preparación para la prueba de transición. Voy a empezar a compartir pantalla. Y la idea de esta clase es, además de prepararlos para la prueba de transición, también como hacer un repaso, un refuerzo de lo que vimos en las últimas semanas. ¿Ok? A ver, hay alguien que quiere entrar. De todas maneras, chicos, como siempre les digo en estas clases de la prueba de transición, cualquier duda que ustedes tengan de otro tema, algún ejercicio que estén ahí ustedes resolviendo y tengan alguna duda, pueden enviarla. No tengo ningún problema en resolverla hoy. Les decía que la clase de hoy puede ser hasta las 4 de la tarde, porque sé que los de cuarto medio A tienen otra clase luego. Pero si hay alguno de ustedes que se quiera quedar más tiempo, obviamente tienen que respetar el horario del lenguaje los de cuarto A, pero los de cuarto B, si se quieren quedar más tiempo, yo estoy aquí abierto también para quedarme un poco más de tiempo. Bien, ¿están viendo ahí mi pantalla? ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ya, déjenme, a ver, cerrar aquí que no logro ver. Ok, perfecto, chicos. Como les decía, esta semana va a haber también entonces evaluación de unidad, que son de las últimas 3 o 4 clases que hemos visto en matemática. Yo les envié este documento que estamos leyendo en este momento, se los envié, bueno, se los envió su profesor jefe, pero yo lo subí al Drive y están ahí organizadas o resumidas todas las clases que hemos visto, todas las últimas clases que hemos visto. Ahí están todos los videos. Desde la clase de puntos, vectores y rectas, las transformaciones isométricas, todas las transformaciones isométricas. A ver, yo quiero recordar, ¿quién de ustedes me dice cuáles son las transformaciones isométricas? Eso de la traslación, ¿no? Ajá, esa es una, traslación. Rotación. Rotación y... Me olvidó. ¿Cuál es la otra? ¿Quién la ayuda, Tamara? Muy bien, Tamara. ¿Quién Simetría. dice simetría, ¿ok? Simetría, la simetría también se le llama reflexión, ¿ok? Muy bien, chicos. Esas son las 3 transformaciones isométricas. Y les pregunto, ¿por qué se llaman isométricas? ¿Por qué se llaman transformaciones isométricas? ¿Qué significa isométrica? A ver. La verdad es que no me acuerdo especialmente cómo era, pero deduzco que es que no cambia la forma o el tamaño de la figura. Exactamente, no cambia ni la forma ni el tamaño de la figura. Entonces, por eso se llama isométrica. Iso significa dos iguales. Eso es iso, dos iguales. Y métrica se refiere a medidas. Entonces, las dos figuras tienen medidas iguales. Eso es lo que significa transformación isométrica. La homotesia es una transformación en el plano, pero no es una transformación isométrica. ¿Ok? Por eso yo la separo. La homotesia, ¿en qué consistía la homotesia? ¿Quién recuerda? ¿En qué consiste la homotesia? A ver, ¿quién me dice? Homotesia, ¿qué recuerdan de la homotesia? ¿Qué vimos de la homotesia? Que se multiplican todas las distancias por un mismo factor. Ok, eso está bien, Anaís. Hay un factor de homotesia, ok, que me indica cómo cambian esas distancias. Y además del factor de homotesia, ¿qué otra condición necesitaba el dibujo, digamos, para poder aplicar una homotesia?
no tenía que ser como, no sé si está bien, igual al lado distinto. Igual al lado distinto. No O sea, se entendí. tenía que como reflejar hacia el otro lado, ¿no? No siempre se refleja al otro lado. Yo Ojo, pregunto, eso está bien, Javiera. O sea, las figuras son iguales o son semejantes, mejor dicho, en este caso. En la homotecia, las figuras son semejantes. Porque lo único que se aplica es un cambio de tamaño, como lo decía Anaís. Dependiendo de la razón de homotecia, yo puedo cambiar el tamaño o también podría quedar igual. Si la razón de homotecia es 1 o menos 1, el tamaño de la figura sigue siendo la misma o el mismo tamaño. Pero yo necesitaba para poder hacer el dibujo, digamos, para poder trazar las rectas, necesito la razón de homotecia y necesito el centro de homotecia. Entonces, muy pendiente por ahí, chicos. Dependiendo de dónde esté el centro de homotecia, eso también me va a cambiar si la figura se refleja al otro lado, como decía Javiera, o si quedan las dos del mismo lado del centro, o, bueno, si a lo mejor queda una encima de la otra, pero invertida. También puede pasar eso, dependiendo de dónde esté el centro de homotecia. Ok, chicos. Además de la homotecia, nosotros también vimos semejanza y teorema de Tales, ¿ya? El teorema de Tales se refería entonces a que habían dos rectas secantes y algunas rectas paralelas. ¿Y quién me resume con sus propias palabras? ¿Cómo explicar el teorema de Tales así con sus propias palabras? ¿Qué pasaba con esas rectas paralelas? Según lo que yo entiendo por ese teorema, es que es una razón entre lados correspondientes de dos triángulos semejantes. Exactamente. La razón de los ángulos correspondientes en esos triángulos semejantes tienen que ser iguales. Eso es lo que nos dice el teorema de Tales. Si esas rectas que cortan paralelamente una figura, o sea, son rectas paralelas, entonces esa razón entre dos lados correspondientes tienen que ser iguales, ¿ya? La razón se mantiene. Entonces termina siendo algo parecido a la homotecia. El teorema de Tales y la semejanza de figuras planas termina siendo algo muy parecido a la homotecia. Y van a poder utilizar también ese concepto de razón de homotecia o también de proporcionalidad, ¿ya? Estos links que ustedes van a ver en ese documento, ahí están resumidas todas las clases, chicos. O sea, están, digamos, publicadas todas las clases que vimos, están en YouTube y ustedes van a poder verlas cuantas veces quieran. Además, yo les sugiero, si quieren estudiar adicional a eso, pueden ver los ejemplos de la explicación, que aquí debajo está la explicación otra vez del tema. Y hay videos de clases en las páginas también de Aula Digital. Ustedes ahí pueden ver videos de clase, pueden ver el contenido, pueden ver un poco de todo. Ya cuando hayan estudiado o se sientan preparados, pueden entonces resolver el formulario. Fíjense que esta evaluación va a tener solamente 6 preguntas. Va a ser bien sencilla. Hoy yo no voy a hacer el repaso del contenido extenso, digamos, explicándolo desde lo más básico, porque bueno, ya lo hemos visto. Entonces lo que voy a hacer es un refuerzo y enfocarme muy especialmente en ejemplos de estos temas. Entonces ahí me dice que los conceptos claves que vamos a abordar en esta pregunta van a ser la adición de vectores, la rotación, reflexión, la razón de homotecia, la razón y centro de una homotecia y por último el teorema de Tales. Bien, vamos a empezar directamente con los ejemplos. Yo quiero que ustedes me digan cómo resolverían este primer ejercicio. Fíjense que dice, observa la siguiente imagen y la pregunta es, ¿cuál es el par ordenado que representa la resta? Bueno, que representa la resta de los vectores A y B. Fíjense que aquí están los vectores A y B.
¿cuál de estos dibujos representaría la resta entre esos dos vectores? Es que me sale ya abajo. Tengo que disminuir aquí el tamaño. Ahí sí sale todo. Ahí están las 5 opciones. ¿Cómo harían ustedes este ejercicio? ¿Cómo puedo iniciar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pueden hacerlo por el método gráfico o pueden hacerlo también por el método analítico. ¿Cómo empezar? Les pregunto, vamos a ver, yo quiero sumar estos dos vectores. Bueno, en este caso, fíjense que la pregunta me dice, ¿cuál de ese par ordenado de esos dibujos representa la resta? Entonces, la resta de los vectores A y B. Les pregunto a ustedes, si yo voy a restar el vector A con el vector B, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo escribo esa operación de resta? Sería la resta del vector A menos la del vector B. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería eso gráficamente? ¿Cómo habíamos dicho que se representaba la adición de vectores gráficamente? Desde la punta del primer vector se coloca el otro vector. Ok, esa es la suma. Y está muy bien, Javier. Si yo voy a sumar el vector A con el vector B, si yo lo voy a sumar así, entonces, por ejemplo, el vector A ahí me indica que va hacia arriba, más o menos en ese sentido. Entonces, yo pondría sobre el vector A, la punta del vector A, pongo el vector B. Voy a hacerlo de otro color. Aquí yo puedo colocar, por ejemplo, el vector B. No sé si, bueno, yo creo que quedaría un poquito más a la izquierda. Vamos a suponer que este es el vector B. Entonces, ahí me quedaría más o menos la suma. Pero en el caso de la diferencia, la resta, yo tengo que fijarme es del opuesto del vector B. Es decir, yo voy a sumar el vector A más el opuesto del vector B. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo será el opuesto del vector B? ¿En qué sentido irá? ¿Cómo identifico cuál es el vector opuesto a esta flechita pequeña? ¿Mm? ¿Cuál será el vector opuesto a B? Esa es la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuál será el vector opuesto a esta flecha que está aquí? ¿Qué forma tiene el vector opuesto? Profe. Hola, bienvenidos chicos. Les pregunto, ¿qué forma tiene un vector opuesto? ¿Está en la dirección contraria? Va en dirección contraria, exactamente. Es decir, está en la misma recta, ¿ok? Pero en sentido contrario. Entonces, obviamente, este vector B, el menos B, digámoslo así, menos B estaría ahí hacia arriba. Y tiene el mismo tamaño porque es la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ya? Ese sería mi vector menos B. Ahora el dibujo quedaría, yo tendría que sumar el vector A y donde esté el vector A, yo voy a colocar ahora el origen del vector B, el menos B. Yo movería aquí el menos B, me quedaría acá. Este sería el menos B
Y ahora les pregunto, ¿cuál es la suma de A menos B? ¿Cómo la dibujo? El vector resultante ahí, ¿cómo lo dibujo? Desde la punta de B hasta la base de A. Ajá, tú me dices que va desde la punta de B hasta la base de A. ¿Así? Sí. Yo creo. Se parece bastante, pero está al revés. Hay que graficarlo. Fíjense que la punta de ese vector quedó mirando hacia abajo. Es ese mismo, pero siempre yendo desde el origen del primero hasta el extremo del último. Ahora sí es. ¿Sí me entienden la diferencia, Javier? Sí. Ahí, muy bien, chicos. Fíjense entonces que ese vector o ese dibujo que acabo de hacer yo ahí sería el dibujo resultante. Les pregunto a ustedes, ¿cuál corresponde con ese dibujo que acabamos de hacer? No se parece a ninguno. Porque Ninguno. la E, el punto de origen no es -2, es... Bueno, en realidad la E lo trasladaron hasta el 1, hasta el menos 3, perdón. Hasta el menos No se 3. parece a ninguno. Sí, es cierto. Sí, ahí lo trasladaron. Bueno, en realidad ahí tiene un error esta guía, ¿ves? Ok, pero la respuesta sería, o sea, el dibujo que más se parece en este caso es la E, porque no hay ningún otro que corresponda tampoco con ese punto. Claro, aquí habría que corregir, como dice Javier, habría que corregir que el vector A iniciaba en el -2. Entonces, esa es una corrección que tendremos que hacer ahí para poder dar respuesta. Pero bien, chicos, ¿se entendió este ejercicio? ¿La forma de resolverlo? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir con otro ejemplo ahora. Chicos, quienes vayan participando se van a ir ganando también sus décimas para la evaluación. ¿Ok? Aprovechen de participar ahora. Cualquier forma de resolver que ustedes tengan, que eso les va a ayudar para las décimas. Ya va, déjenme borrar pizarra. Ok, vamos con el segundo ejercicio. Este dice, considere los vectores -2, 3 y 5, -4. El vector A menos 2B, ¿cuál sería? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ahí ese vector resultante? Primero reemplazar los valores de los vectores en la ecuación. Correcto. Reemplazamos los valores de los vectores en esa ecuación vectorial. Vamos a hacerlo. A ver. Aquí. Ok. ¿Qué escribo primero? Dígame aquí, ¿qué escribo? Menos 2,3. Ajá. Menos Ajá. 2, 5,-4. Correcto. ¿Y ahora qué resuelvo primero? La multiplicación. La multiplicación primero. 2 por 5 y 2 por -4. ¿Cuánto es 2 por 5? O menos 2 por 5. Vamos a hacerlo de una vez con el negativo. ¿Cómo prefieren? Menos 10. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo prefieren hacerlo? Porque yo podría dejar el negativo fuera de esa multiplicación o podría dejarlo dentro de la multiplicación. Cualquiera de los dos casos va a dar el mismo resultado. ¿Quieren Yo digo que dentro. dentro de la multiplicación? Con el Ok. signo, con el signo. Ya, lo multiplicamos con el signo, entonces este que está aquí afuera cambiaría a un positivo. Ahora multiplicamos menos 2 por 5, por ahí habían dicho menos 10. Y luego, ¿aquí da cuánto? 8. 8 positivo, correcto. Y ahora sumamos x con x e y con y. Es decir, menos 2 menos 10, ¿cuánto es?
Menos 12. Correcto. Y 3 más 8, 11. 11. 11. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? La C. La C. Ahí está. Ok. Súper fácil. Más o menos de este tipo también son los ejercicios que van a salir en esa evaluación. Ahora, vamos con este tercer ejercicio, que es de rotación. Aquí me dice que el triángulo ABC es equilátero y se rota en 420 grados respecto al punto A. Este es el centro de rotación, la A. La pregunta es, ¿cuál es la imagen de C? ¿Entienden esa pregunta primero? Primera pregunta, ¿qué significa que sea equilátero? ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Que tienen Que todos sus tiene lados sus iguales. partes iguales. Correcto. Sus tres Por lados ello. son iguales. Y por lo tanto también los tres ángulos son iguales, ¿cierto? Sí. Ok. Tres lados y tres ángulos son iguales en cualquier triángulo equilátero. Se rota 420 grados. ¿Qué significa que se rote 420 grados? ¿Hacia dónde se está rotando? ¿Hacia la derecha? O sea, vamos a poner así. Opción 1, hacia la derecha. U opción 2, hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo, Tamara? ¿Por el orden de los cuadrantes o no? Ok, el orden de los cuadrantes. Y 420 grados, como es un ángulo positivo, es en sentido antihorario. ¿Ya? O sea, va en contra de las agujas del reloj. Muy bien, Tamara. Bien, entonces ya estamos conscientes, voy a borrar esta parte de arriba. Estamos conscientes de que va a rotar hacia abajo. Así. 420 grados. Entonces les pregunto, ¿qué significa que rote 420 grados con respecto al punto A? ¿Cómo puedo saber yo cómo es esa rotación? Más o menos en qué cuadrante quedaría. En el cuadrante 4. ¿Por qué quedaría en el cuadrante 4? La C está aquí. Y ojo que me están pidiendo solamente la imagen de este punto C. Si la imagen está en el cuadrante 2, en este caso este es el segundo cuadrante, ¿por qué quedaría en el cuadrante 4? ¿Qué te hace pensar eso? No, me equivoqué. Creo que en el 3. Ajá. ¿Y cómo puedo saberlo, Tamara? ¿Cómo Porque estás aquí pensando? primero, si da una vuelta completa, que es 360, Ajá. después le resté al 420 los 360 y me dio 60. Exactamente. Fíjense que si yo doy la vuelta completa, ya son 360 grados. Y al restar los 420 menos 360 grados, la diferencia es simplemente 60 grados. ¿Qué significa eso entonces? Que yo puedo asociar esa rotación, decir que 420 grados en la rotación puede ser igual a rotar solamente 60 grados. Y para mí es mucho más fácil analizarlo así. Si yo roto 60 grados en este sentido, ¿a dónde quedaría el punto C entonces? Vamos a suponer que voy a rotar los 60 grados. ¿Dónde quedaría el punto C? ¿A dónde está el punto B? Ajá. ¿Por qué queda donde está el punto B, Tamara? Porque todos los ángulos del triángulo son de 60 grados. Entonces, como ya Correcto. tengo una vuelta completa, quedarían los 60. Correcto. Cualquier ángulo de un triángulo equilátero vale 60 grados. Los tres ángulos valen 60 grados. El que más me importa en este caso es el ángulo en A, que vale 60 grados también. Y como yo estoy rotando 60 grados, quiere decir que el punto C, en vez de estar aquí, ahora va a estar en donde está la B.
Y eso lo puedo asegurar, chicos, por esas dos cosas. El ángulo es de 60 grados y los dos lados, estos dos lados son iguales. ¿Ok? Entonces quiere decir que ahora las coordenadas de ese punto C, o C', voy a llamarlo C', es en donde estaba el punto P. ¿Y quién me dice cuáles son esas coordenadas? ¿Cuánto valen esas coordenadas ahí? X y Y. Menos 4, menos 1. Correcto. X y Y sería menos 4 en X, porque aquí se ve el menos 4, y menos 1 en Y, porque ahí está el menos 1. Entonces, menos 4, menos 1 es la opción D. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Sí. Ok, buenísimo. Fíjense que la idea de esto... Ajá, perdón. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? Nada, seguimos. Ok, voy entonces a borrar pizarra y seguimos con el siguiente. La clave de este ejercicio fue entonces especialmente descomponer el 420 grados en una vuelta más 60 grados. Eso era lo único lo más complicado, digamos, para resolver este ejercicio. Ok, vamos con este cuarto ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes letras de nuestro alfabeto no tiene ningún eje de simetría? Obviamente, esto considerando que son letras estándar, ¿ok? Letras estándar, no dependiendo de la fuente que estoy utilizando en Word en este caso. ¿Cuál de estas letras no tiene ningún eje de simetría? La R. La R. ¿Por qué lo dices, Tamara? Porque de ninguna forma se puede partir por la mitad y que den los dos lados iguales. Exactamente. Así de fácil es la simetría. No hay ninguna forma que yo la divida. Si yo le divido a la mitad, aquí de arriba abajo, no corresponde porque un lado es recto y del otro lado tiene, digamos, las dos curvas. Entonces no va a corresponder. Y si yo lo corto horizontalmente, tampoco corresponde porque arriba es cerrado y abajo es abierto. Entonces no va a corresponder. Ahora les pregunto, vamos a hacerlo rápido. La C, ¿cómo sería su eje de simetría? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. El eje de simetría de la C sería horizontal. Si yo lo pico aquí a la mitad, corresponde como una media circunferencia, vamos, entre comillas, no es una media circunferencia, pero se parece. Y la otra media circunferencia ahí debajo. El de la M, ¿cómo sería el eje de simetría? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Muy bien, Ángelo. Excelente. Aquí es vertical. El de la A, ¿cómo sería? También vertical. También vertical, correcto. Ahí está, vertical. ¿Y el de la X, cómo sería? También vertical. ¿Solamente vertical? O De las ambos. dos. Los dos. ¿Ven? Muy bien. La X es la única de estas letras que tiene dos ejes de simetría. Tiene dos diferentes. Tanto vertical como horizontal. De hecho, yo podría también hacerle un eje de simetría. Vamos a graficarlo para que ustedes lo vean mejor. Si yo tomo, por ejemplo, una de las rayas de la X, ese también sería otro eje de simetría. ¿Sí lo ven? Sí. Ahí podría yo pensar, a lo mejor me estoy equivocando, pero puedo yo pensar que ese también sería un eje de simetría, suponiendo que la X se corte con ángulos de 45 grados. Ok, chicos. Vamos a ver. Entonces, borro pizarra y vamos con el siguiente. Homotesia.
Dice aquí, en la figura se muestra una homotecia de razón 2 y centro O. Considerando que ABCD es un cuadrado de lado 3 centímetros, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ok, chicos, me dicen de este dibujo que el cuadrado, que la figura A, B, C y D es un cuadrado de lado 3 centímetros. La primera afirmación que me hacen es AD es paralelo a GJ. ¿Eso será verdadero o falso? AD es paralelo a GJ. Estos dos lados que están aquí. ¿Eso será verdadero o será falso? Falso. ¿Por qué crees tú que sea falso, Tamara? Porque encuentro que si, a ver, si trazamos la línea sería del mismo, de la misma línea, no paralela. No No sé si entendí. esa es la Trazamos la línea, sería de la misma línea. De la misma línea, no paralela. No son colineales. Esos tres o esos dos lados, digamos, no están en la misma línea. Vamos a hacerlo. Vamos a trazar la línea. A ver, desde O, que pase por A y ahí va a quedar hasta la G. Voy a hacerlo así largo. Ahí está. Y la otra línea sería desde, vamos a hacerla roja, desde O, que pase por la D y va a pasar también por la J. Les pregunto a ustedes, ¿será paralelo? Ahí Samuel y Juan dicen que sí. ¿Qué pasa? ¿Sí es paralelo? Yo sí, insisto que no, pero ahora por otra razón, porque se juntan en no. Se juntan en O, exactamente. Y eso que está formando ahí, aunque se vea muy distorsionado, muy pequeño, ¿ok? Está formando dos triángulos, ¿ok? Dos triángulos que son semejantes. Tamara, como todos se juntan en O, eso está formando dos triángulos semejantes. Y si son semejantes, entonces quiere decir que esos dos segmentos son paralelos. ¿Se entiende? No, no entendí por qué. Vamos a imaginárnoslos así. A ver, yo voy a hacer otro dibujo porque en ese dibujo es difícil verlo. Es difícil verlo, pero voy a imaginarme lo siguiente. Vamos a suponer que este es el centro O. Aquí tengo A y B. Y yo trazo las dos rectas. Una de las rectas pasa por O y pasa por A. ¿Ok? Y la otra recta, voy a hacerla en azul, pasa por O y pasa por D. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice la homotecia, Tamara? Y para todos. La homotecia me dice que si este es A y este es D, perdón, este es D, entonces el segmento que yo elija aquí como G y como J es el doble para los dos. Entonces este segmento que está aquí va a ser el doble de AB, porque la homotecia es de razón 2. ¿Se entiende eso? Sí. Si esa razón es el doble, aquí lo que yo estoy viendo, Tamara, son dos triángulos OAB. OAB. Ese triángulo es semejante con el triángulo más grande, que es OGJ. ¿Ok? Esos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, esta recta de aquí es paralela a esta recta de aquí, que es lo que me dice el teorema de Tales. ¿Sí se entiende? Sí, ahí lo entiendo, pero no lo entiendo en la figura que hay
Sí, lo que pasa es que la figura ahí se ve muy acostado, digamos, ese triángulo, esos dos triángulos que se forman son escalenos y se ve mucho más fea la figura. Pero pasa exactamente lo mismo, Tamara. Lo que está pasando en la figura es que el centro O, en vez de estar en el medio, como lo hice yo aquí en el dibujo, yo ahora, si lo muevo para la izquierda, por ejemplo, esas rectas van a hacer que se vea todo más distorsionado. Y si lo muevo mucho a la izquierda, aquí, hacen que se vea cada vez más distorsionado también. Pero el principio es el mismo. ¿Sí se entiende? Ya, sí. ¿Ya? Ok. En este caso yo puedo asegurar, sí puedo asegurar que son paralelos estos dos segmentos. Esto es verdadero. El primero es verdadero. Vamos a revisar el segundo. La segunda afirmación me dice, el área de GHIJ, que es el área del cuadrado grande, es 36 centímetros cuadrados. ¿Será verdadero o falso? Esa área es de 36 centímetros cuadrados. ¿Será verdadero o falso? Ajá, Gaspar. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Por qué crees tú que sea verdadero, Tamara? Ah, porque amplifiqué, vi la amplificación del cuadrado, ¿no? Ok. El área del cuadrado original, ¿cuánto es? 9. 9 centímetros cuadrados, ¿ok? Porque es 3 por 3. 9 centímetros cuadrados. ¿Y por qué número tendré que multiplicar yo para saber el área del triángulo del cuadrado grande? ¿Por qué número tendré que multiplicarlo? Por la razón al cuadrado, ¿ok? Es decir, la razón en este caso es 2, el cuadrado de la razón sería 4, y ahí yo multiplico entonces el 9 por 4. 9 por 4 es 36. ¿Lo hiciste así, Tamara? ¿O lo No, pensaste de otra forma? el lado nomás, por los lados lo saqué. Por los lados. O sea, tú sacaste, si este vale 3, este mide 9. ¿Eso fue lo que hiciste? No, mide 6, pues, el de arriba. Ah, perdón, 6, ¿cierto? Si el de abajo vale 3, como este mide el doble, este mide 6. Y 6 por 6 es 36. Eso está bien también. ¿Ves? Correcto. Eso es válido. Todos los métodos que ustedes utilicen son válidos. Ahí tenemos ya, las dos primeras son verdaderas. Eso me llevaría a solamente pensar o qué es la D o qué es la E. Vamos a ver ahora. Si el segmento OB vale 1 centímetro, BH valdrá 2 centímetros, ¿sí o no? Si OB mide 1, BH medirá 2. Creo que no. ¿Por qué crees que no? Es que a simple vista diría que no, porque siento que desde el punto O, B, siento que hay la misma distancia entre B y H. No lo sé, a Correcto. simple vista lo diría así. Sería 2 si se considerara desde O hasta la H. Exactamente. Ahí está, Ángelo. Ojo. En este caso, el dibujo ayuda mucho, ¿ya? Pero digamos, la justificación de a simple vista es complicada para esta prueba porque a veces los dibujos son solamente representativos, no son exactos, ¿ok? Entonces podemos confundirnos con eso. Pero la segunda justificación que me diste
sí fue perfecta. Si la distancia que se midiera, la segunda distancia que se midiera fuese desde O hasta H, ahí sí sería el doble de la primera, ¿ok? Porque se comparan son las distancias desde el centro hasta cada uno de los puntos, ¿ves? Si esta es 1, esta sería 2. Esa justificación sí sería correcta, pero esta que tenemos aquí no es verdadera, esta es falsa. Por lo tanto, la respuesta es solo 1 y 2. ¿Se entendió chicos? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Todo claro. No. Ninguna duda. Ok, vamos entonces. Yo creo que me da tiempo de hacer el último ejercicio y con esto terminamos la clase de hoy. Vamos a ver, el último ejercicio de hoy sería de teorema de Tales. Este es teorema de Tales, chicos. Me dice acá, dos árboles se ubican como muestra la figura. El más bajo mide 2 metros y proyecta una sombra de 4 metros. Si el árbol más alto mide 3 metros, ¿qué sombra proyecta en ese mismo instante? ¿Cómo puedo, digamos, anotar los datos en este dibujo? ¿Cómo puedo anotar los datos en este dibujo? Anotar las medidas de los árboles. Ok, vamos a anotar las medidas de los árboles. Estoy aquí tomando asistencia. Anotar la medida de los árboles. Ajá. ¿Cómo lo hacemos? Ya va, que aquí me faltó alguno. Ya va, ¿qué pasó con esto? Ya, listo. Ok, ¿cómo anotamos eso, chicos? A ver, me dice que el árbol más bajo mide 2 metros. El más bajo mide 2 metros, ok. Y el árbol más alto mide 3 metros. Hasta ahí vamos súper bien, pero la pregunta es, ¿cómo hago yo la sombra que proyecta el árbol más bajo, que es de 4 metros? ¿Dónde está esa sombra? Porque ahí no me dice, no. Está Ajá. A ver. a la izquierda es como en los pies del árbol chiquitito. A la izquierda del dibujo, ¿ok? Fíjense que a pesar de que aquí no me dicen dónde está el sol, yo tendría que imaginarme como que esta recta que está aquí arriba, esa es la luz solar, ¿ok? La luz solar empieza desde aquí. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Empieza desde aquí y yo puedo alargarla, digamos, hasta el suelo. Esta sería la sombra que va a dejar el árbol más pequeño, desde aquí hasta el pie del árbol. Esa sería la sombra. Mide 4 metros, es lo que me dice los datos del problema. Entonces les pregunto a ustedes, chicos, si esa sombra mide 4 metros, ¿cuánto mide la sombra que proyecta el árbol mayor, el árbol más alto? ¿Cómo puedo calcularla? Ajá, ¿qué se les ocurre? ¿Qué fórmula puedo aplicar aquí para resolver este ejercicio? La sombra del árbol más alto sería la que va desde aquí
hasta la punta del segundo árbol, digamos, hasta la base. Esa sería la sombra que estamos buscando. Estamos buscando el valor de esa X. Esa es la incógnita. Podría ser 4 esa 2, 4 más X esa 3. 4 esa 2. ¿Y qué más, Tamara? Como 4 más X esa 3. No. No 4 más X. ¿Quién me dice? ¿Por qué 4 más X, Tamara? Recuerda que lo que yo estoy buscando es la sombra completa, ¿ok? La X es toda la sombra completa, es decir, incluye los 4 metros ya. Entonces sería X menos 4. X, no X menos 4 tampoco. No es X menos 4 tampoco. Porque lo que estoy buscando, la sombra que proyecta en ese mismo instante es toda la X completa. Toda la X ¿X es a completa. 3? A ver, ¿quién lo dijo? ¿X es Ángelo. a 3? X es a 3. Ok, esa sí sería, Tamara. Pendiente aquí, chicos, todos. Si yo voy a tomar, digamos, el cateto horizontal, vamos a llamar a estos 4 metros cateto horizontal. Tomo este cateto, que es de 4 metros, y tomo el cateto vertical, que es de 2 metros. Esos dos los estoy asociando. Horizontal con el vertical. Y lo mismo voy a hacer en el triángulo más grande. En el triángulo más grande sería X, que es el horizontal completo, lo tomo completo, X, dividido entre el vertical, que es 3 en este caso. ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Tomen siempre el lado completo, ¿ok? Si no lo toman completo, pueden estar cayendo en un error. Si ustedes tomaran, en vez de tomar la X completa, tomaran solamente esta parte, van a caer en un error ahí, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente yo necesito saber el valor de X. ¿Y cómo encuentro el valor de X aquí? 4 por 3 dividido en 2. Regla de 3. Exactamente. X es igual a 4 por 3 dividido en 2. ¿Y cuánto da eso? 6. 6 centímetros. O 6 metros, perdón. 6 metros. Eso es todo. Aquí tengo la respuesta, es la E. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Sí. Sí. Ok, muy pendientes de cuando vayan a aplicar teorema de Tales, tomen el triángulo completo. Tomen el triángulo completo porque es un error común tomar una parte pequeña de ese triángulo y eso complica todos los cálculos. Lo complica. Bien, chicos. Con esto terminamos la clase de hoy porque sé que hay algunos chicos que van a presentar, tienen otra clase en unos minutos, entonces lo dejo para que se preparen y así están la otra clase. Yo les voy a enviar directamente el link de la evaluación de unidad, ¿ok? Los que se sientan preparados pueden hacerlo de una vez. Los que no, prefiero que esperen la clase del jueves, aclaren las dudas en esa clase del jueves y luego sí resuelvan la evaluación de unidad. ¿Ok? Les voy a pedir en esta evaluación de unidad también que suban los desarrollos de sus respuestas. No veo. Voy a enviarles aquí el link. Déjenme cerrar acá. Y como les digo, si ya ustedes se sienten preparados, pueden hacerla. Si no se sienten preparados aún, prefiero que esperen la clase del jueves para aclarar las dudas y ahí pueden entonces resolver la evaluación de unidad. Aquí está. Listo. Ahí se los envié. Ahí se los envié, chicos. Entonces eso, con eso terminamos la clase de hoy. Gracias por su asistencia, por su participación y nos vemos el jueves a las 2:30. Es la clase del jueves. Que estén muy bien, chicos. Chao, ¿Profe, profe, que un esté bien. formulario o Chao.
Una prueba. Perdón, no escuché. No, profe. ¿Es un ticket o una prueba? Esta es la prueba, esta es la evaluación. Como les digo, si ustedes se sienten preparados, háganla de una vez. Si no, esperen el jueves la explicación, que voy a también a explicarles un poco más holgado otra vez el tema. Ah, ya. Gracias. Chao, profe. Chao, chicos, que estén muy Chao, bien. profe. Chao, profe. Chao, Ángelo. Éxito. Chao. Chao. Muy bien, Ángelo, Tamara y Javier. Hasta la próxima, profe. Chao, Sebastián. Cuídense. No sé si es un tema personal, Claudio, o